Les voy a invitar ahí, hermanos, a que abran su Biblia en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, que es el primer libro de la Biblia. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 21 y voy a titular este sermón, a el título es El pecado, los mandamientos y los roles bíblicos, el paraíso perdido. Para dar una pequeña introducción antes de leer el texto de hoy, hermanos, el jardín del Edén, esto va a verse el jardín del Edén en Génesis 3. El jardín del Edén se cree, y algunos estudiosos, y yo estoy muy de acuerdo, que es el primer templo, hermanos. El primer templo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron los primeros humanos que estuvieron en perfecta comunión con Dios y Dios estuvo en perfecta comunión con ellos. Eso antes del pecado. Adán fue el primer sacerdote sobre la tierra. Dios habitó con el hombre en el principio. Podían hablar mutuamente sin ninguna interferencia. ¿Por qué? Porque en ese momento no había entrado el pecado, había perfección y todo eso. La meta de Adán, hermanos, o la meta de nosotros como la creación, por ahí se escucha bastante que Dios creó al hombre para que el hombre le adorara, para que el hombre tuviera una relación con Dios, porque Dios tal vez se sentía solo, porque Dios tal vez no tenía con quién platicar, pero esto no es el caso, hermano. Me encanta cómo el pastor y profesor en el seminario Covenant Baptist, el pastor Richard Barcelo lo define. La meta del hombre era que tenía que trabajar para cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Y cuál era este propósito, hermanos? El pastor Richard Barceros continúa diciendo, el propósito es de llamarlo al hombre al descanso o la gloria de Dios venidera, glorificarlo en el último día. Dios, el propósito del hombre, en última instancia, no es adorar a Dios. El propósito del hombre es descansar en Dios y ir hacia la gloria venidera de Dios. O sea, en otras palabras, glorificarlo. Porque recuerde, Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no nos creó para adorarle. Dios no nos creó para no sé, como porque estaba solo. No, Dios nos creó para descansar en Él. Fuimos la última obra en la creación. Y la gloria de Dios o la glorificación para darle gloria a Él es el último paso del hombre después de la muerte y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho eso, hermanos, y no se preocupen, voy a indagar más en el tema a través del desarrollo del sermón. Si hay algunas dudas de eso, vamos a verlo. Pero voy a invitarlo a que abra su Biblia, Génesis 3, versículos del 1 al 20. Y yo voy a leer la palabra de nuestro buen y soberano Dios. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que él comas, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto.
Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿qué te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y la simiente, y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañán. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio, algunas traducciones dicen señorío sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto tú has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel, subraya eso, y el Señor Dios hizo sus vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó en el huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada extendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros no vamos a entrar en todos los versículos, no vamos no falta de tiempo. Mi meta, mi misión no es de que si de qué era el árbol, que qué fruta era, que qué tamaño tenía el árbol, que el polvo, que esto, que el otro. No, esa no es mi misión. Mi misión es enfocarla en el pecado del hombre a través de la historia. Es importante, hermanos, entender el Génesis capítulo 3. Yo creo personalmente, y algunos otros también creen lo mismo, que si una persona no entiende el Génesis capítulo 3, no ha entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos escuchado que Cristo, que Dios perdona nuestros pecados, pero seguimos pecando. Seguimos en un cuerpo pecaminoso. Y como por ejemplo en hace 2 o 3 sermones atrás, vimos que Cristo quita el pecado del mundo. Pero ¿a qué pecado se refería que iba a perdonar? Y este aquí es el tema central. Este es el pecado del mundo. Este es el pecado del mundo. Y leo versículo 1 al 4 y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún huerto? Amados, el árbol era codiciado. Fue codiciado por la mujer. Pero mire, la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales. Pero no era que la serpiente tenía una habilidad para pararse, hablar con Eva, sino que detrás de eso hay alguien manipulando, controlando y guiando a esa serpiente para que hable y piense. El árbol fue codiciado por Eva.
Era prohibido, pero fue codiciado. La serpiente tomó ventaja de ello y la convenció a como diera lugar de tomar de él. Y la mujer, y dijo a la mujer entonces esta serpiente, con que Dios ha dicho, con que Dios te dijo, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Ve, primera pregunta de esta serpiente es poner en duda la autoridad bíblica de un mandato que ya Dios les había dicho en Génesis capítulo 2. Piensa por un momento. Dios en ninguna parte de estos primero y segundo capítulo registró que Dios habló con Eva diciéndole este mandamiento. En capítulo 2 usted ve que a Adán cuando lo crea es cuando le da ese mandamiento y le dice, de este árbol no puedes comer. Todos los árboles son buenos, todos los árboles tienen algo bueno, pero este árbol tú no puedes comer. Y no era que el árbol tenía algo malo, hermanos. Eso lo vamos a ver. Algunos piensan que Eva tal vez miró de manera mística a esta serpiente, o la imaginó comer del árbol, o al ver que la serpiente hablaba, entonces eso fue lo que la apasionó tal vez. Porque póngase a pensar también, esta noche es manera de poner a echar a andar nuestra mente y hacer teología. Póngase a pensar, de todas las especies, usted lee el Génesis capítulo 2, donde Dios trae a todas las especies, todos los animales, a Adán como el patriarca, y le dice, tú vas a darle nombre a estos animales. Y Adán pasó lista sobre de todos, tuvo que pasar la serpiente, Adán tuvo que darle nombre a ese animal, pero jamás Adán miró que esa serpiente habló. Si se pone a pensar un poco en el engaño de la serpiente pasó por la lista de Adán y vio que estaba esa serpiente y la tuvo que haber visto. Pero esta serpiente fue con Eva. ¿Por qué fue con Eva? Y lo vamos a desarrollar a través de este sermón. ¿Por qué fue con Eva? ¿Por qué Eva empezó a escucharla? ¿Será porque la impresionó el ver que ese animal estaba erecto y podía hablar? Que tal vez el pez no pudo hablar, la ave no pudo hablar, qué sé yo, el ver esa serpiente. Pensó tal vez, wow, esta está hablando, razona, piensa igual que yo, porque oye, Dios habló con ella también porque, mira, hasta me citó el mandamiento. Ah, no, esto era un engaño. Esa fue la primera pregunta, cuestionar el mandamiento que Dios ya les había dado, hermanos. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Por qué Eva responde a la serpiente? ¿Por qué se puso a hablar? ¿Por qué Eva no caminó directamente con su esposo y le dijo, Adán, ¿tú sabes que en este lugar hay alguna serpiente que habla? No, ella se puso a hablar con ella. Le contestó. Coqueteó la tentación, coqueteó el pecado. ¿Acaso los animales razonan y piensan como nosotros? No. Dios nos dio espíritu a nosotros para poder pensar y para poder razonar, pero a los animales no le dio esa capacidad porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Él. Y Adán ya le tuvo que ver, ya le había enseñado, todas esas cosas a Eva. Porque si Adán el patriarca nombró a los animales y no vio que ninguno habló, ella a la última instancia que tenía que ir era a su esposo y decirle, la serpiente me está hablando. ¿Tú sabes que hay una serpiente que habla en el huerto? No. Y ella dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. De esos, podemos.
Podemos comer de esos. Y él estaba citando verdad. Era verdad, ellos podían disfrutar del paraíso. Dios les había proveído todo para comer libremente. Les había proveído frutas, verduras, había agua, había lugares de descanso. Era el paraíso para ellos. Totalmente la tierra para ellos. Verso 3, pero del fruto del árbol, continuando Eva dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moriráis. Y vuelve a Eva a decir algo, ¿verdad? Pero siga preguntándole a Eva, Eva, si yo estuviera ahí, Eva, ¿dónde está Adán? Tú no debes de estar hablando con la serpiente. Eva, las serpientes no hablan. Y ella cita, Dios nos ha dicho que de ese árbol no podemos comer de él. Pero el árbol era malo. No. Perdón, el árbol era bueno. Si usted estudia un poco más la doctrina del pacto, más teología y indaga más en sus casas, en este capítulo, usted notará que Cristo es el árbol de la sabiduría. Mire Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses 2. Colosenses 2, verso 3. Y dice, Leo, voy a leer desde el versículo 2, hermanos. Colosenses 2, versículos 2 al 3. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad, de comprensión, resultado en una que, en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están, este es el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el árbol, es la fuente de verdad, es la fuente del conocimiento. Eso ya lo vimos en Juan capítulo 1 como la luz de los hombres. Y era verdad, el árbol no era malo. El árbol era bueno, pero ¿qué era lo malo? La desobediencia del mandamiento. Que si ellos desobedecían el primer mandamiento, y aquí es donde los mandamientos empiezan a existir. Si usted lee Génesis capítulo 2, fructifíquense, multiplíquense, un mandamiento. Guarden mi día de reposo. Y el otro, no coman, porque si comen mueren. La paga del pecado, ¿qué? Muerte. Hermanos, debemos de aprender hasta aquí en estos pequeños versículos, hermanos, que no debemos de codiciar más de lo que ya está escrito. En otras palabras, nosotros no tenemos completa sabiduría y no podríamos llegar a conocer toda la Escritura, pero sí tenemos un Espíritu que nos puede dar luz y llevarnos a toda verdad y poder rechazar las falsas mentiras y las enseñanzas y poder saber cuando algo es tentación, cuando algo viene en contra de nosotros para que nosotros pequemos y cedamos. Ella tomó, hermanos, ella lo tomó y se lo puso en la boca a su esposo. El diablo ni siquiera, hasta ahorita, ni siquiera la está empujando a hacerlo o obligándola. Simplemente la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, la está tratando de convencer de que llegue a eso. Versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Miren la promesa de la serpiente. Miren esta promesa falsa. No vas a morir. Tranquila, no va a pasar nada. Lo que dijo Dios se acabó. Es lo que digo yo. No sé si esta escena se le hace un poco similar a Jesús en el desierto, con el mismo tipo. Tírate de ahí y Él mandará a tus ángeles que te rescaten.
citando otra vez la autoridad de Dios y cuestionando la autoridad de Dios. Y Jesús dijo, no, al Señor tu Dios no tentarás. Ciertamente no morirás. Aquellos que hacen, hermanos, y practican el mal o practican el pecado, o sea, el pecado es desobediencia. En otras palabras, pueden llevar a otros también a hacerlo. Mire este hijo de desobediencia que es del diablo, que es Satanás, la serpiente antigua. Estaba llevando a alguien del estado de inocencia, del estado de no pecado, ni de sino de perfecta comunión, perdón, sería la palabra, a un estado de desobediencia. La estaba tratando de convencer y endulzar de tal manera que lograra su objetivo, caer. ¿Se acuerda la esposa de Job? Maldice a Dios, ya deja eso, maldícelo y vete. Tal vez te vaya mejor, esas son mis palabras, tal vez te vaya mejor. Ese era Satanás. Otra vez, intentando transportar de un estado de obediencia a un estado de desobediencia. Por eso preguntémonos si lo que estamos haciendo durante nuestros días lo estamos haciendo en obediencia o estamos pecando en contra del Señor y eso nos agrada. Nos agrada la tentación, nos agrada el ser seducidos por el pecado. Versos 5 y 7. Pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos. Esta es la misma serpiente, mire. Dios sabe que el día que coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí me voy a parar en ese versículo. Hermanos, eso no era verdad. Tampoco. Mire otra promesa falsa. Dios en otras palabras, Dios está siendo egoísta con ustedes, que no los quiere dejar ser como Él. Pero realmente esa era la intención de Dios en el árbol, que no llegáramos a ser como Dios. No. Simplemente Dios había dado el mandamiento, no coman. Porque si desobedecen, mueren. El árbol no es malo en sí, ya vimos, el árbol es Cristo, el árbol es la sabiduría, pero no coman, no lo tomen. Yo les he dicho que no lo hagan. Y aquí vemos que Satanás vuelve a hacer de las suyas y les dice de otra manera, Dios está siendo egoísta. Dios no quiere que conozcan el bien y el mal. Pero era verdad que Dios no quería que Adán y Eva conocieran el bien y el mal. No, lo que Dios no quería era que conocieran la desobediencia, que fueran al castigo, que fueran a desobedecerle a Él y que por lo tanto los echara fuera o los botara fuera del paraíso. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Cayó, cedió. Fue tan sutil, tan deseable, tan tentativo, que no resistió y mostró su desobediencia en medio de la mentira y tomó de él. El fruto no era malo, el árbol no era malo. Lo que ella estaba haciendo, la acción que estaba haciendo, era pecado. Hermanos, pónganse a pensar por un momento, ¿qué pensaría Adán cuando su mujer le dio de comer del árbol? Cuando vamos a leer más adelante, cuando le da, y ten, come. Si a Adán ya se le había dicho que no lo hiciera. Hermanos, Eva lo que estaba haciendo era despreciar a Dios.
despreció su autoridad, despreció su provisión. ¿No le era suficiente toda la tierra para ella? No tenía que compartir lavadoras. No tenía que compartir nada. Era exclusivamente para ella. Valga la redundancia, no tenía que trabajar por el pan diario. Su marido se lo proveía. Dios le proveía a su marido de una manera fácil y segura. Y no le fue suficiente eso. Despreció a Dios. Rechazó su autoridad. Rechazó su mandamiento. Ve, no basta con decirle a la gente, hermanos, tú has robado, tú has adulterado, tú has usado el nombre de Dios en vano. La gente le va a decir, sí, se mofarán de ellos. Dígale esto. Dígale que del pecado del que Dios lo va a condenar y del pecado en el cual él está y de por qué tiene la ira de Dios sobre él, se trata de su naturaleza, se trata de lo que es, se trata del principio, se trata de que somos por naturaleza pecadores y que constantemente buscamos lo malo. Dígale eso. Y verá que lo pondrá como un ratón sin salida. El orgullo, la envidia y sus propias mentes de ambición. Ese honor, esa tal vez vanagloria de poder tocar el árbol y saber que estoy tocando de él. Y mira, me lo voy a comer y voy a ser como Dios. No proveía de Dios. Dios no les había puesto el árbol para que pecaran y para que dijeran, mira, ¿cómo son tan pecadores? No, ese no era el propósito de Dios. Pero ellos pecaron contra el Creador, contra la luz, contra la palabra, contra el Todopoderoso, contra el Santo, 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 contra la Trinidad. Pecaron. Y el pecado entró por la mujer. Y yo no estoy siendo machista y no estoy diciendo que la mujer es culpable. No, eso no es mi intención. La Biblia tampoco no es su intención. Es el texto. Entró por la mujer. La mujer fue seducida. La mujer fue convencida. Pero la mujer no fue obligada por el diablo. Ni fue obligada por nadie. Continuando el verso 6, y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Y entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Como ya dije, hermanos, el diablo, Satanás, no obligó a los dos. Fueron expuestos, hermanos, ahora a las miserias después de haber pecado. Mire cómo cayeron. El sentimiento de vergüenza al agarrar las hojas y ponérselas para cubrir su desnudez. Hermanos, actuaron para cubrir su pecado. ¿Y con qué? Con el alimento que se les había proveído. Actuaron en más desobediencia. Se avergonzaron de lo que habían hecho. Y el problema no era que estaban desnudos. Desde el principio estaban así. Ese no era el problema. Miran su naturaleza corrompida, más bien, y depravada. Y sintieron un desorden en sus propios espíritus que nunca antes habían sentido. De saber que estaban en obediencia y en comunión perfecta con Dios y que podían hablar perfectamente con Dios y que podían tener un diálogo perfecto y una comunión perfecta, ahora ellos sintieron vergüenza. Los dos. ¿Qué hicimos? Nos dijo que no tomáramos y tomamos.
Nos dijo que no lo codiciáramos y lo codiciamos. Nos dijo que no hiciéramos esto y lo hicimos. Y sintieron vergüenza. Y esta gente iba a ser avergonzada para siempre. Pero esta vergüenza que ellos estaban sintiendo, hermanos, era buena, era mala y era buena. Era mala porque en ese momento no los estaba guiando al arrepentimiento. Era buena porque esa vergüenza los iba a guiar a mí y a usted y a todos los que creen en Cristo hacia el arrepentimiento futuro. De que Moisés estaba escuchando a Dios diciéndole, revelándole lo que había pasado en el principio. Y Moisés tenía que aprender de él, aprender de Adán. De que todo era perfecto y bueno al principio. Y el Señor vio que todo era bueno y que todo era bien. Y lo bendijo. Y luego creó al hombre y dijo que era bueno y que todo era bien y lo bendijo. Y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le vamos a hacer a alguien que esté al lado de él. Eso es idónea, no lo complementa al hombre, no lo hace más hombre, no lo hizo Adán, sino la puso al lado para hacer su ayuda. No, hay una gran diferencia entre complementar a Adán y ser la ayuda de Adán. Mi esposa no me hace Juan Salas. Mi esposa no me hace, y no me estoy gloriando, no me hace el expositor de esta noche. Es Dios quien me hace. Es Dios quien me hace Juan Salas. Es Dios quien me hace quien soy, con todos mis dones y mis talentos, con todo lo malo que soy también. Es Dios quien me hizo así. Pero mi esposa no me hace alguien. Y de esta manera, cuando Dios le crea la ayuda idónea a Adán, no le hace a alguien que lo hiciera Adán o le diera el título de patriarca o del primer hombre en la tierra. Él ya era. Dios ya le había dado esos títulos. Dios lo vio solo y no encontró compañeros o una compañera o un compañero mejor entre los animales. Y le hizo una de su propio hueso, su esposa. Por eso usted ve que la llama varona, o Eva, perdón, la llama en el hebreo la llama Isha, que significa mujer, que le da el título la esposa de Adán. Pero regresando al tema, miraron la ley de sus miembros, hermanos, que luchaba contra la ley de sus mentes en ese momento. Y vieron que estaban en desobediencia. Miraron como el profeta Baal en Números 22:31, la vergüenza. Fueron expuestos a las miserias que podían esperarse de parte de un Dios airado y justo. No había defensa para ellos. Hermanos, no había un mediador para ellos en ese momento. Fueron avergonzados para siempre ante Dios y los ángeles y ante la creación. Fueron expuestos al desprecio y el reproche del cielo, la tierra y sus propias conciencias. Tarde o temprano tendrá esa vergüenza, ya sea la vergüenza que nos guía, como dije en un momento, al verdadero arrepentimiento y que termina en la gloria. O sea, al venir a los pies de Cristo, a esa vergüenza y desprecio interno, hermanos, a los malvados les toca y estarán y se levantarán en ese gran día final. Ellos se levantarán en vergüenza y en desprecio, como Adán y Eva en ese estado, sin ser justificados. Ese fue el pecado que quita el Cordero de Dios. Ese pecado del mundo que entró por el hombre, que entró por la mujer, que entró por el hombre, que entró por nuestros primeros padres. Cubrieron su vergüenza con hojas de higuera y se hicieron delantales. Una autojustificación y autocorrección
y la obra de querer pagar por el pecado. Me voy a hacer esto porque me vi desnudo. Recuerde, vieron su naturaleza corrupta y dijeron no. Porque ¿por qué usted sentiría vergüenza porque su esposa lo vea desnudo? Dios cubrió el pecado de ellos, haciéndole más adelante nuevas, y prometió pagar por el pecado. Pagar y cubrir no es lo mismo. Ellos cubrieron su pecado, quisieron cubrirlo, pero no podían pagarlo. Él le dijo, Dios dijo, si comes, mueres. Mueres. En otras palabras, ya un muerto no puede venir a la vida él solo. Uno, quisieron ocultar su pecado. He pecado, pero hónrame. Mira, me voy a poner esto para que no me digas nada. Dos, las excusas que hacemos para cubrir y para como tapar nuestros pecados son vanas y frívolas. Hermanos, de verdad, miren, en la vida cristiana y luchando con pecados, pecando, y a veces consciente o inconscientemente, nuestro problema es que vemos el pecado pequeño. Y por consecuencia también vemos un Dios pequeño. Y pensamos que porque hacemos o cometemos un pecado, no pasa nada, it's okay. Estoy en la gracia. Y más en nuestro círculo reformado, más entrevemos las doctrinas de la gracia y vemos que somos justificados solo por las obras de la fe, solo por las obras de Cristo. Y pecamos y lo tomamos como a la ligera. Y pensamos que el desobedecer a Dios, it's okay, Cristo ya me pagó ese pecado. Pero esto no funciona así, amados. La vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento. La vida del cristiano es constantemente santificación. No podemos pagar por nuestros pecados, no podemos tapar nuestras iniquidades. Hermano, cualquier cosa que tratemos de hacer, ya sea voy a leer más, voy a ir más a la iglesia, voy a ser de los que llega temprano, me voy a sentar hasta adelante, voy a hacer estas obras para que al final del día vean que camino como ellos, que soy uno de ellos, pero son vanas y frívolas. Debemos arrepentirnos. Son vanas y frívolas. No podemos escondernos de Dios. Ya lo dijo Job en el capítulo 31, verso 33. No podemos escondernos. Pero ¿cuál fue la causa de su miedo, amados? ¿Cuál fue que les causó tanto miedo? Y sigamos leyendo, verso 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estáis? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió a la serpiente: me engañó y yo comí. El que juzgó al principio, amados, también nos va a juzgar al final de nuestros días. Vino para convencerlos de pecado y humillarlos, para no sorprenderlos y darles miedo. Tus ojos, en otras palabras, tus ojos serán abiertos. Tendrás mucho más poder, placer de contemplación de que Él tienes ahora. Buscarás una brújula más grande en tus puntos de vista intelectuales y verás malas cosas que ahora. Así habló la serpiente. Seréis como dioses, como Elohim, dioses poderosos y no solo omniscientes, sino también omnipotente.
Serás como Dios mismo, igual a Él. Rivaliza, mire, serás soberanos, no súbditos, no autosuficientes y no más dependientes. Miren lo que la serpiente les estaba diciendo. Su sugerencia muy absurda, como si fuera posible que las criaturas de ayer fueran como su creador. Amados, debemos de aprender esto. El día que comas el mismo, encontrarás un cambio repentino inmediato para mejor. Ahora en otras insinuaciones nos pretende engendrar en ellas. Primero, escuche, descontento con un estado actual, como si no fuera tan bueno como podría ser y debería ser, que tenga en cuenta que ninguna condición por sí misma traerá satisfacción, a menos que la mente se le presente, hermanos, los que ya dije, como si no fuese suficiente lo que tenían. Pero Dios iba a venir a convencerlos de pecado, a humillarlos. No venía a sorprenderlos y darles miedos. Hi, hello, I'm here. No. Él iba a venir a juzgarlos y convencerlos de pecado. Pero ¿qué hicieron? ¿O qué no hicieron? Mejor la pregunta. No corrieron al arrepentimiento, sino que se escondieron como si Dios no hubiera ya mostrado misericordia. Y eso usted lo puede encontrar, hermano, cuando usted lee y ve que el Señor se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Se imagina aquellas personas escondidas en los arbustos, en los árboles, y el Señor pasando tranquilamente? Ellos lo oyeron, ellos sabían que estaba ahí Dios, pero no corrieron al arrepentimiento. Si Adán hubiese ido junto con Eva, Señor, pecamos. Y mire, eso lo vemos en nuestros matrimonios muchas veces. No corregimos a nuestras esposas en pecado. Nos molesta cuando nuestras esposas nos corrigen por un pecado. ¿Qué estaba haciendo Adán mientras su esposa estaba escuchando las mentiras? Adán no debía de haber cedido a comer del fruto que su esposa le estaba ofreciendo. Y no era porque el fruto era malo, escuche bien, vuelvo a recalcar, sino porque ella estaba desobedeciendo a Dios y lo estaba llevando a la desobediencia. Ahora entiende tal vez por qué el apóstol Pablo escribe que la mujer calle y aprende en su casa. La serpiente, hermano, les había prometido que estarían a salvo, pero ahora no lo están. No morirán, les dijo. Y ahora ellos están huyendo por sus vidas, escondido detrás de los matorrales, temblando de miedo. Les dijo que iban a ser mejor. Y ahora se ven tan pequeños ante un Dios grande y santo, lento para la ira, paseando por el Edén. Que conocerían el bien y el mal, les dijo. Y ahora se ven perdidos y no saben ni dónde esconderse. Que serían como dioses, y ahora son unos delincuentes descubiertos, temblorosos, pálidos y ansiosos por escapar. Que no serían súbditos o que no estarían bajo la autoridad de Dios. ¿Y ahora qué son? Prisioneros del pecado. El hombre no se puede esconder de Dios, amados. No podemos burlar a Dios y no nos podemos esconder de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera buscado a Adán? Si Dios no hubiese tomado la iniciativa de pasear por el Edén. Mire esos textos y usted explíquenme y piensen por un momento. Si ahí Dios está buscando que lo adoren, que le canten, que una relación. Adán, ¿dónde estás? Es que yo quiero una relación contigo.
Yo te deseo, Adán. No. Dios está paseándose lentamente porque va a descargar su ira. Está mostrando paciencia en medio del juicio, paciencia en medio de la condenación, esperando a que Adán venga y se arrepienta y se ponga a cuentas con él. Él no le está haciendo la invitación: ven, tengo un plan maravilloso para ti. Ven, no le está diciendo eso. Hermanos, de verdad, no es mi intención herir, pero tengo que herir la falsa enseñanza. Dios le hace 3 preguntas a Adán, y si nota usted, solo le hizo una a Eva. Dios le recordó los mandamientos, amados. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Ahí podemos ver esos atributos de nuestro buen Dios. Vemos nuestra vergüenza ante un Dios santo, ante un Dios justo, ante un Dios soberano, ante un Dios recto. Y vemos en estos textos también el juicio del Señor sobre ellos. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? Ahora el pecado les pareció más claro a ellos y más pecaminoso. Y es que, hermanos, ellos se habían tal vez acordado que el Señor les había dicho: no comeréis. Y ahora el mandamiento o la acción de ellos lucía más transparente, se veía más claro. Fueron expuestos y, hermanos, por consecuencia nos expusieron a la ira y a la maldición de Dios. El hombre dijo: comí porque la mujer me lo dijo, y la mujer: comí porque la serpiente me lo dijo. ¿Cuántas veces no ha habido ese diálogo en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como esposos, en nuestra vida como hermanos en la fe? Es que el hermano que me hizo pecar. Es que la esposa que tengo me hizo caer en tentación y pecado. Es que el esposo que me diste, mire, yo aquí si no terminamos esto, hacemos 2 partes. Ese diálogo, hermanos, entre ellos dos, me hizo pensar y me hace analizar mi vida y la vida que he escuchado de otros y que veo mucho en redes sociales. Es que nosotros necesitamos un ministerio de mujeres, porque los hombres no están haciendo su trabajo. Hermanos, déjame te pregunto, si esa es tu posición, ¿qué rayos estás haciendo con los hombres? ¿Qué rayos estás haciendo con ellos? ¿Los estás instruyendo? ¿Les estás enseñando las escrituras? ¿Los estás mentoreando? ¿Estás caminando con ellos día a día? Yo no estoy hablando de una conferencia de hombres cada 6 meses. Eso no me va a funcionar y no me va a ayudar. Yo no estoy hablando tampoco de una vez al año hacer una gran taquiza y juntarnos todos los hombres y déjame te doy una charla sobre tu legado. No, enséñame las escrituras. Enséñame a ser un hombre varonil. Miren, muchos critican a gente que dice: es que es muy afeminado él. Usa skinny jeans y eso no lo hace afeminado. Lo que lo hace afeminado a esta persona o a este hombre es que no haga su trabajo como esposo y como hombre. ¿Cuál fue la delegación de Adán, de Dios a Adán? Trabaja. Sostén tu familia. Cuida a tu esposa, cuida el Edén. Haz la tierra. ¿Qué hizo? La mujer que me diste. Y por eso usted ve tantas redes, tanto en redes sociales, mujeres enseñando, mujeres escribiendo libros,
Porque ellas excusan tras el velo. Pues dígale a su pastor que haga hombres, que les enseñe los hombres. Dígale, porque ese es nuestro llamado, edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. Hermanos, la confesión penitente de Adán y Eva no sirvieron, porque en ningún lugar iban a agravar el pecado, sino solamente se iban a avergonzar. Asimismo, se excusan del pecado y ponen en vergüenza la culpa de los demás. Así somos. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que muchos no queremos venir o no quieren venir al Evangelio. No quieren que se exponga su vida pecaminosa. Y es mejor exponer nuestra vida delante de Dios y ser salvos de su ira. Pero ¿quién gobernaba a Adán? ¿Dios o su esposa? ¿Dios o su esposa? Dios. ¿A quién debió de obedecer Adán? A Dios, no a su esposa. Su esposa simplemente era su compañera, su ayuda idónea. ¿A quién debía de obedecer Eva? ¿A la serpiente? ¿O a Adán? ¿O a Dios? A Dios. Adán, pero no a la serpiente. Ellos lo que están haciendo en este diálogo es tratando de poner a Dios como el dador y culpable del mal. Fíjese, lea bien y analice. La mujer que me diste, ¿quién creó a la mujer? Pues tú, la mujer. La serpiente que me diste, ¿quién creó a la serpiente? Pues tú. Entonces, ¿a quién están culpando? En otras palabras, ¿quién puso el árbol ahí, Señor? ¿Faltó eso? ¿Quién creó el árbol? No, Santiago nos enseña en su carta que somos nosotros los culpables. Nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, el pecado que habita en nosotros. La tentación y lujuria, escuche bien, la tentación y la lujuria no obligan a nadie. No nos dejemos de engañar, hermanos, ni seducir por el engaño. Amados, seamos más astutos y sabios en la palabra para distinguir las mentiras de Satanás en nuestras vidas. Seamos más prestos a leer y escuchar la palabra, a discernir y saber cuando un lobo rapaz está hablando, cuando Satanás está trayendo sus mentiras, sus engaños, sus tentaciones. Y créame, nuestra vida va a ser más fácil. Nuestra carga va a ser más ligera. Dios no llamó al arrepentimiento a la serpiente. Y a ella no la examinó, pero a Adán sí lo llamó al arrepentimiento. A Eva sí la llamó al arrepentimiento. A ellos sí los examinó y los enjuició. Pero a la serpiente la sentenció. Y ella ya estaba condenada por su rebelión, hermanos. Si usted lee más y encuentra en el Antiguo Testamento, usted verá que Satanás fue echado del cielo, echado de entre los ángeles y con ángeles por su rebelión. Ya nada más faltaba que la condenación. Fue excluido él de toda esperanza y perdón. Y esto debe de hacerlo agradecer que a nosotros no nos pasó eso. Que a nosotros Dios no nos excluyó de esperanza. Que no nos excluyó de perdón. Su castigo por convencer a Eva, ese fue. Por convencerla de pecar, aquí se mostró ya desde antemano que era un espíritu malo. Y él vendrá disfrazado de luz, disfrazado de ángel. Se parecerá a uno de nosotros y por eso nosotros debemos de estar alerta.